Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast número 126 de la segunda temporada de Login Seguridad Informática, o lo que es lo mismo, hackeado.com.mx, donde hablamos de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Hoy es martes 11 de abril del 2023 y se celebra el Día Mundial del Parkinson. La verdad es que es una de las enfermedades degenerativas más feas que existen y pues hay que tenerlo en cuenta porque se está buscando de alguna manera la cura y de cómo poder evitarla. Bueno, pasemos a la noticia del día de hoy. Bueno, y luego para que no digan que nada más le pasa a la Sedena, resulta que hay una nueva filtración de agencias militares de los Estados Unidos que apenas ayer se dio a conocer que existe en las redes sociales esta nueva filtración de documentos militares que está poniendo en peligro las relaciones con varios países, porque al parecer la información catalogada como secreta puede revelar casos graves de espionaje y de actividades ilegales de los militares gringos que, bueno, sabemos lo siguiente. Sabemos que estos documentos que están apareciendo en diversas cuentas tanto de Discord como de Twitter, que después son pasados a artículos en el periódico del New York Times, y que el gobierno de Biden está buscando por todos lados la fuente de la filtración de estos documentos, que de un principio se está sospechando que pudiera ser de un ciudadano estadounidense, miembro de las mismas fuerzas militares. O sea, no están pensando que es un hackeo directamente al Pentágono, sino que es alguien dentro del Pentágono que salió a dar esta información o que la está dando a cuentagotas. El Departamento de Justicia investiga de cómo fue que estos documentos, al parecer, que incluyen evaluaciones e informes secretos de inteligencia, están terminando publicados en Internet. Chris Magner, asistente de secretario de Defensa de Asuntos Públicos, dijo a la prensa que estos documentos suponen un riesgo muy grave para la seguridad nacional y que tienen un potencial para difundir desinformación. En un reportaje de CNN se analizaron 53 de estos documentos filtrados que son de reciente creación. Se confirma que los Estados Unidos espían tanto a sus aliados como a sus adversarios. Esto ya lo sabíamos porque tan solo la semana pasada en este mismo canal dimos una noticia que advierte que Estados Unidos está utilizando a Pegasus y sus accesorios para espiar a más de 1,000 objetivos en México. En algunos documentos, que según las autoridades estadounidenses son auténticos, revelan el alcance de las escuchas estadounidenses aliados clave como Corea del Sur, Israel y Ucrania. Otros revelan hasta qué punto los Estados Unidos han perpetrado al Ministerio de Defensa rusa y sobre todo a la organización mercenaria rusa Wagner, y en gran medida a través de las comunicaciones interceptadas, fuentes humanas que ahora pudieran interrumpirse o ponerse en peligro. También los documentos están revelando debilidades clave en el armamento ucraniano, la defensa aérea y el tamaño, así como la preparación de los batallones en un momento crítico de la guerra. Cuando las fuerzas ucranianas se preparan para lanzar una contraofensiva contra los rusos, también están identificados. Y justo cuando los Estados Unidos y Ucrania han empezado a desarrollar una relación de mayor confianza mutua en el intercambio de la inteligencia. Un documento revela que los Estados Unidos ha estado espiando al presidente de Ucrania, lo que no les sorprende a los cercanos a Zelensky, porque los mismos ucranianos dicen que ya lo sabían, aunque están frustrados por esta filtración. El informe de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que se basa en inteligencia de señales, dice que Zelensky sugirió atacar emplazamientos de despliegue rusos en Rostov, utilizando drones a final de febrero, ya que Ucrania no dispone de armas de fuego de largo alcance capaces de llegar tan lejos. Otro documento describe así con detalle, pero con lujo de detalle, una conversación entre dos altos funcionarios de seguridad de Corea del Sur, donde tenían la preocupación de que Estados Unidos vendiera directamente municiones a Ucrania. Esto porque viola una política de Corea del Sur de no suministrar ayuda letal a países en guerra. Según el documento, uno de los funcionarios sugirió entonces de una forma eludir esa política para no venderle las municiones directamente a Ucrania, sino vendérselas a Polonia y que Polonia se las entregara a Ucrania. Realmente todo esto ya se sabía, lo único que
esta filtración nos está dejando es los documentos que confirman que sí está sucediendo. El Departamento de Defensa sigue revisando y evaluando la validez de los documentos fotografiados que circulan en las redes sociales y al parecer contienen material sensible y altamente clasificado. Esto lo dijo la vicepresidenta de prensa del Pentágono, Sabrina Singh. Seguro sabremos más esta filtración desde un punto de vista de ciberseguridad, pero esta misma situación te puede pasar en una empresa o en un negocio de cualquier tamaño. Aprender de estos ejemplos nos permite crear controles para evitarlos. ¿Tú qué opinas al respecto? Por hoy ha sido todo. Por favor, déjanos tus comentarios y si te gustó este podcast, dale like para seguir generando contenido como este. Nos vemos mañana con más información de ciberseguridad para que estemos todos ciberseguros. Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx.